lo que os presento a vosotros. Yo básicamente soy coorganizador, que no líder, del Grupo Nacional de GDG Spain, y aparte sí que soy lead del GDG Lleida, de mi localidad, y coorganizo el Grupo de España. Y aparte de eso, como has comenzado a decir tú, bastantes cosas más, entre ellas mi trabajo diario. Soy el director de unos laboratorios de investigación en un parque científico de aquí, de mi ciudad. Entonces, aparte de eso, y desde hace muchos años ya, tantos como 10, hago una cosa cercana a Google, que es trabajar en el programa de becas de verano que tiene Google para estudiantes universitarios, como entiendo que sois la mayoría de vosotros. Entonces, esta presentación que os voy a hacer hoy tiene que ver sobre el Google Summer of Code y tiene que ver sobre mi experiencia particular en ello. O sea que vamos a empezar con las diapositivas. Entonces, la primera cosa puede parecer muy obvia. Yo no sé el nivel de todos vosotros, pero el Google Summer of Code está basado siempre en temas open source. Las slides están en inglés por una razón muy clara, y es porque el Google Summer of Code es un programa mundial y se hace todo en inglés. Desde las conversaciones hasta, obviamente, el código, pasando por las reuniones, pasando por los documentos, todo. Entonces, la primera obviedad es que el Google Summer of Code es todo basado en open source. Consiguientemente, hacemos una mínima definición de qué es el open source, ¿no? Pues el open source es software que se ha escrito, que está escrito y distribuido bajo una licencia libre, que se llama una licencia abierta, una licencia open source. De licencias open source existen unas cuantas y básicamente cualquiera de ellas es válida. Imagino que vosotros habéis visto más de una vez licencias de código abierto ya. También otro tema que tiene es que promueve la colaboración, porque todos los proyectos open source se desarrollan no ya por la pandemia, sino antes se desarrollaban globalmente, ¿no? Somos muchos desarrolladores en todo el mundo que trabajamos con sistemas distribuidos y que hacemos desarrollo. Entonces promueve la colaboración entre los desarrolladores. Y aparte de eso, detrás hay toda una comunidad gigantesca, como os decía, de desarrolladores en todo el mundo, en los mil y un proyectos de código abierto que hay, de open source. Entonces, el Google Summer of Code es un programa online, todo se realiza online, no hay que ir a ningún sitio presencial, internacional, hay alumnos de todas las partes. Después os enseñaré estadísticas y tenemos estudiantes de más de 111 países. Y está diseñado para eso, para que los estudiantes universitarios, tenéis que estar en una universidad de apuntados, y a la pregunta me anticipo de si estoy haciendo medicina, ¿puedo apuntarme a Google Summer of Code? Y la respuesta, aunque parezca imposible, es sí, si sabes programar, porque el tema es que se va a hacer en el Google Summer of Code es programar, y puedes ser médico o estar estudiando diseño y ser muy buen programador, ¿no? O programadora. Entonces, el Summer of Code lo que hace es empujar, ayudar a los estudiantes a que conozcan el mundo del open source y que hagan desarrollos bajo este tipo de paradigma, ¿no? Del hecho de código abierto, que es un paradigma dentro del desarrollo de software específico, ¿no? Ya lo sabéis, se desarrolla pues, para que la gente pueda tocar el código, etcétera, lo veremos. Y además se desarrolla bajo la guía de una serie de mentores que en este caso tenemos en la comunidad open source mundial. Entonces, como os decía también, los estudiantes participan con una organización open source, tienen un mentor asignado y ganan un cierto dinerito por completar un proyecto, ¿vale? Es interesante. O sea, que aquí hay dos cosas muy importantes en el GSOC que les digo a todos los estudiantes. Y pensar que no he tenido ni uno, ni dos, ni tres, sino que he tenido cientos de estudiantes ya en tantos años. Y es que es tan importante como un pequeño dinero que os vais a ganar en verano, vais a estar haciendo cosas en verano, como tan importante como la raya que vais a escribir en vuestro currículum que va a poner he sido becado, entre comillas, porque no es exactamente una beca, he sido becado por Google para hacer un proyecto. Es decir, he sido seleccionado por Google para hacer algo. Y eso en vuestro currículum pesa más que muchas de las líneas que tengáis escritas hasta ahora. ¿Vale? O sea que el dinero es importante, pero es secundario. Lo importante es trabajar en pro de alguna organización de código abierto y bajo el auspicio de Google. Entonces, este año además hay un cambio. Si leéis debajo pone Post-Secondary Students. Utilizan su tiempo para ganar experiencia real de lo que es el mundo del desarrollo, porque vosotros cuando estáis en la universidad y vosotras no tenéis ni zarra idea realmente de lo que es el mundo del desarrollo de software, porque lo que os enseña en la universidad es una serie de cosas. Es imposible que durante los años que estáis en la universidad, y dependiendo de qué año estéis ahora, ya sepáis todo. La universidad nos puede transmitir eso, ¿no? Entonces, cuando la gente se enfrenta al GSOC, participa en el GSOC, se enfrenta por primera vez normalmente a un desarrollo de código de verdad. Por ejemplo, tiene que aprender a hacer testing,
nunca habéis hecho testing en la universidad, casi seguro, tiene que trabajar con bases de datos gigantescas, eso casi seguro que tampoco lo habéis hecho, ¿no? Entonces uno gana confianza en sus capacidades, ¿no? Aprende nuevas cosas y es importante, ¿no? Es una diferencia que tiene Google Summer of Code. Entonces, lo que he dicho resumido, los objetivos del programa son introducir a vosotros estudiantes en el código abierto, desarrollo de código abierto, ayudar a las organizaciones de código abierto a atraer nuevos estudiantes que participen con ellas y, fijaros que esto también es importante, que estén con ellos después de que el programa acabe, ¿vale? Porque Google lo que quiere realmente es que no es que vosotros ganéis un dinero en verano y hagáis cosas, no. También quiere que a las organizaciones, ya iré explicándolo, en las que trabajéis, con las que colaboréis, os quedéis después, ¿vale? Que sigáis colaborando con ellas, ¿no? Y esto, dar exposure, que dicen los americanos, a lo que es el mundo real del desarrollo de software. Y sobre todo, lo más importante es crear open source, ¿no? Código abierto. Pensar una cosa. Internet, tal y como es ahora mismo, no funcionaría sin el código abierto. Una gran mayoría de aplicaciones y de codecs y de SDKs y de APIs y de lo que queráis decir, todo es código abierto. El Linux, que es el sistema operativo como Internet, es código abierto. Pero si me empecéis a decir, pues desde los navegadores hasta el código base de un Chrome o el Mozilla o las mil y una partes de Internet son código abierto, o sea que no funcionaría. Lo que hace Google con este programa también es crear más código abierto y que colaborar con la sociedad, ¿vale? O sea, colaborar en que se siga desarrollando Internet y en general la tecnología como hasta ahora. ¿Cómo funciona el Google Summer of Code? Bueno, estamos en la primera parte. La primera parte es que hay unas organizaciones en el mundo que tienen una serie de programas open source. Después os pondré el ejemplo la mía. Es decir, os he dicho, por ejemplo, Mochila, os he dicho, puedo empezar a hacer muchas más, Dockers, VLC, el VLC, si utilizáis a veces para ver vídeos, o mil y una cosas más, que son código abierto. Entonces, a partir de enero, y después veremos un calendario, estas organizaciones de código abierto lo que hacen es que llaman a la puerta de Google. Toc, toc, hola. ¿Eres Google? Sí, quiero que me des becarios para este verano para hacer proyectos de código. Y dice, vale, explícame quién eres y yo veremos si te doy becarios o no te doy becarios, si te los pago, ¿no? Entonces, a partir de febrero, es decir, que las fechas las veremos más tarde, Google selecciona una serie de organizaciones cada año, o sea, cada año son diferentes, y es más, Google rota tantas como 50% son nuevas cada año, selecciona las organizaciones que van a participar en este Google Summer of Code. Paréntesis, este 2020 hemos tenido 198 diferentes organizaciones, 198 diferentes proyectos, ¿no? O sea que cuando decimos Dockers, Mochila, Chromium, no sé qué, multiplicar eso hasta 200, ¿no? Y como esto hay miles, por supuesto, ¿no? Entonces, el siguiente paso es que los estudiantes, vosotras, tenéis que enviar a estas organizaciones que Google ha seleccionado una propuesta de proyecto. ¿Cómo las seleccionáis estas propuestas de proyecto? Porque en el momento en que Google selecciona una organización, estas organizaciones, que me incluyo a mí, ponemos en una página web nuestra una serie de ideas de proyectos que queremos desarrollar para nuestra organización. Pues imaginaros que es una organización, en este caso lo mío es de mapas, y quiero que se desarrolle un API para hacer, yo qué sé, de mapas. Entonces tengo una página web, es más, la tengo publicada desde ayer, una página web que dice, quiero hacer tal tipo de proyecto. Y lo desarrollo un poco con una serie de líneas y lo explico. Entonces, los estudiantes vais a mirar estas páginas, la página de Google Summer of Code, y veis qué proyectos hay. Y lo que tenéis que hacer además es mirar las diferentes organizaciones, porque claro, yo imagino a Vlad, por ejemplo, que le gusta programar en C, pero imagino a Eric, imagino a todos los que estáis aquí, que cada uno gusta programar una cosa. Casi seguro que todos programáis Python, pero no todos programáis en C. A lo mejor a alguien le gusta mucho el C. Bueno, pues hay organizaciones que prefieren trabajar su código en C por la razón que sea, ¿no? Porque a lo mejor son firmwares de bajo nivel o cualquier cosa, ¿no? Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es mirar estas 200 organizaciones y pensar qué tipos de cosas os gustan hacer, ¿no? Entonces, tenéis que identificar qué organizaciones son las que os gustaría presentar una propuesta y presentar propuestas a esas organizaciones según su página de ideas, ¿eh? Ellos tienen ideas. También los estudiantes pueden presentar ideas, pero lo más normal es que los estudiantes seáis un poco, a decirlo suavemente, perros, porque tenéis muchas cosas y no seleccionéis, no aportéis ideas, sino que seleccionáis una de las que ya hay previstas. Entonces, las organizaciones mentoras son las que seleccionan a los estudiantes. Los estudiantes nos están enviando propuestas, nosotros nos hacemos las propuestas y en unos comités que tenemos decidimos qué estudiantes escogen, aunque es Google quien tiene la última palabra, porque nosotros no somos los que os vamos a pagar, quien nos paga es Google, consiguientemente es Google quien dice, Pepito va a ser seleccionado para este año. Nosotros los preseleccionamos, pero es Google quien dice quiénes
los estudiantes becados. A partir de ahí, los estudiantes se juntan con un mentor de cada organización. Las organizaciones tenemos una estructura de mentores que son, cada estudiante como mínimo va a tener un mentor y medio para hacerle guiar en su proyecto. Digo y medio porque siempre hay uno de backup, ¿no? Por si acaso hay cualquier problema. Y más en esta época de pandemia que puede haber problemas. Nos puede coger cualquier perra cualquiera y tener problemas, ¿no? Entonces, los estudiantes tenéis un mentor que os ayuda durante todo el proyecto a conseguir vuestros objetivos. Paréntesis, el mentor no escribe una línea de código. El código tenéis que escribir vosotros. El mentor os puede guiar en problemas que tengáis y en ayudaros, pero él no va a hacer el código, obviamente, ¿no? Y después ya en verano se codifica porque es Google Summer of Code. Aunque anecdóticamente os puedo explicar que si vivís en Argentina, pues obviamente será Winter Summer of Code, porque en Argentina, durante el verano nuestro, es invierno allí. Bueno, el mundo es muy grande. Entonces, durante varios meses en verano es cuando se desarrolla el código. Esto lo veremos ahora con fechas. Preguntas directamente que la gente pregunta. ¿Cuánto tiempo necesito gastar al proyecto? Pues atención, porque si alguno de vosotros había oído hablar del Google Summer of Code antes, lo que sabéis hasta ahora no sirve, porque Google ha cambiado el proyecto este año en cosas muy importantes. Lo que ha hecho lo primero es que ha rebajado al 50% las horas. Antes eran 3 meses de trabajo y ahora es 1 mes y medio. Unas 175 horas en 10 semanas. ¿Por qué ha hecho esto Google? Bueno, porque ha querido. Así había gente que antes no podía dedicarse 3 meses en verano porque a lo mejor trabajaba, a lo mejor le comenzaba los estudios antes o después, cada uno en cada mundo es un sitio diferente. Lo que ha hecho es bajar el tamaño de los proyectos, las horas que se pueden dedicar a un proyecto lo ha bajado a la mitad. O sea, calcular que tenéis que estar unos 10 semanas, 2 meses y medio trabajando, pero realmente podéis hacerlo, si lo pactáis con la organización, lo podéis hacer todo en 1 mes y medio o hasta en 3 meses, ¿vale? Entre 1 mes y medio y 3 meses podéis dedicarlo en verano. Normalmente, ya lo veremos, es entre junio y finales de agosto. No tengo ni idea de open source. ¿Puedo participar? Por supuesto. Si el hecho de ser open source simplemente es que vas a hacer un código que lo vas a liberar para que sea de uso en toda la comunidad o de quien quiera. No tiene nada más. No es un código raro, simplemente que tiene una licencia específica. Entonces, hay exámenes, pero no exámenes a la vieja usanza que haces en la universidad, sino más evaluaciones. Es más, os puedo decir que son simples formularios, ¿no? En un momento determinado, Google, para pasar a pagaros la primera parte, digamos, se divide en 2 etapas este periodo de meses, estos 1 y medio, 3 meses, pues os envía un formulario con una evaluación y nos lo envía también a los mentores, a vuestros mentores, y los dos tenemos que hacer este formulario de evaluación. A partir de ahí, si nosotros, los mentores, consideramos que vuestra faena ha sido hecha correctamente, os habéis portado bien, habéis trabajado, nosotros le decimos a Google que todo está bien y Google os paga y podéis pasar a la segunda etapa. Si no, os quedáis ahí clavados. Y después hay una segunda evaluación, que es al final del proyecto, esto ya es final de agosto, que tenéis que enviar todo el código completo y a partir de ahí se os paga la segunda etapa, la segunda parte, si lo habéis hecho bien. ¿Quién puede participar en el Google Summer of Code? Estas slides son generales de todo el mundo, depende de los países, pero básicamente tienes que tener 18 años. Tienes que estar inscrito en una universidad, y eso quiere decir que puedes estar inscrito como médico, que os decía antes, que puedes estar inscrito solamente con una asignatura, que puedes estar repitiendo cuarto, que puedes estar lo que sea, pero tienes que estar inscrito en una universidad, porque Google os va a pedir un documento según el cual, o lo tienen que hacer en secretaría, según el cual demuestre que vosotros sois universitarios. Otra cosa es que este año lo que han hecho es abrirlo, y es que como hay mucha gente con la pandemia que está estudiando otro tipo de cursos, temas más online y tal, pues lo han abierto y a lo mejor hay, por ejemplo, gente que está, imaginaros, en cursos de estos, yo qué sé, hay 50 plataformas, ya sabéis, de hacer cursos avanzados de programación por internet, pues si estás inscrito también en un curso de estos, también te puedes presentar a Google Summer of Code. Lo que pasa es que tiene que ser uno que Google reconozca, tiene una lista por ahí muy larga. Entonces, tienes que ser elegible para trabajar en el país donde resides. Pensar que hay países, por ejemplo, que a lo mejor la edad de trabajo no es 18, sino que es 21, podría ser, o podría ser 14. Tienes que haber hecho como máximo 1 año de GSOC, es decir, podéis hacer este año y el año que viene podéis repetir, pero no se puede repetir más de una vez, ¿vale? O sea que una persona que yo hubiera repetido 2 veces, este año no se podía presentar. Y lo último, que es un poquito raro, es que no tienes que ser residente de un país embargado por Estados Unidos. ¿Y esto qué porra significa? El embargo de Estados Unidos es que ellos tienen problemas políticos con otros países del mundo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, vives en una lista de, pues no sé, son 15 o 20 países que la tenéis en la página web, como Irán, como Cuba o como unos cuantos otros, no podéis aplicar a Google Summer of Code porque el gobierno de Estados Unidos no le deja a Google tener relaciones con estos países, ni a Google ni a ninguna empresa americana, ¿eh? Es un tema de gobierno, política. La agenda para este año, que como os decía es diferente.
Desde final de enero hasta mediados de febrero, las organizaciones llamamos a Google a la puerta, no, Google, queremos hacer esto. Y bueno, entonces el 9 de marzo Google presenta la lista de organizaciones becadas ese año, becadas, o sea, aceptadas. En ese momento los estudiantes ya podéis ir a mirar la lista en Google y tenéis 20 días para ver todos los proyectos que hay. Y a partir del 29 de marzo podéis empezar hasta el 13 de abril, tenéis ahí 15 días, a enviar vuestras propuestas. Repito, las organizaciones tenemos una página de ideas. Vosotros buscáis las organizaciones según vuestro gusto. Este año había 200 organizaciones, había de cualquier cosa, cosas de medicina, cosas del espacio, cosas de hacer firmware, cosas de hacer mapas, cosas de hacer cosas de gráficos, pero siempre es código, siempre se hace código. Aquí no vais a diseñar dibujitos, vais a hacer código. Entonces, enviáis vuestros proyectos, las organizaciones y Google los estudiamos y el 17 de mayo Google anuncia que estudiantes han sido aceptados. Desde ahí hasta el 7 de junio hay lo que llamamos el Community Bonding Period, que es el momento en que vosotros habláis con las organizaciones y comenzáis a hablar con vuestros mentores y a pensar cómo vais a controlar el proyecto, cómo se va a hacer el proyecto y tal. Y desde el 7 de junio hasta agosto 23 es cuando se hace la programación, el código, ¿vale? Como os he dicho antes, esta temporada es más larga, son 2 meses, casi 3, y se puede pactar con la organización por primera vez en los 16 años que lleva el Google Summer of Code, se puede pactar con una organización que sea más corto o más largo el periodo. O sea, podéis estar desde junio 7 hasta agosto 23, imaginaros, dedicándoos, yo que sé, 4 horas al día porque por la tarde trabajéis, o podéis decir, no, es que a mí me interesa quitármelo esto a mediados de julio porque después me voy de vacaciones en agosto. Pues podéis pactar con la organización de que lo haréis entre junio y julio, ¿vale? Esto es una novedad para este año, que no pasaba hasta ahora. Siempre eran 3 meses, de junio a agosto. Este año es diferente. Y el agosto 31 es cuando Google dice, estos estudiantes son los que han aprobado y cobran la segunda parte. 4 estadísticas. 16 años de Google Summer of Code, más de 16.000 estudiantes de 111 países, como os decía antes, ¿no? Curiosamente, el país que más estudiantes tiene es India. 5.000 estudiantes han presentado. Estados Unidos, Alemania y España, si lo vais a buscar en una larga estadística que tenemos, está en el país 20 y tantos. No hay mucha gente que se meta en Google Summer of Code desde España. Más de 38 millones de líneas de código han sido producidas, que se dice fácil. ¿Cómo saber sobre el programa? Pues os vais a Google y ponéis Google Summer of Code y Google os contesta. No hace falta que os acordéis de estos insoportablemente largos direcciones, ¿vale? Simplemente tiene la página máster del GSO, que allí la veis y os enteráis de todo. Esto es lo que se refiere a Google Summer of Code en general. Y ahora yo os voy a hacer una presentación de lo que es mi experiencia particular para que lo veáis un poquito, os veáis fotos y veáis cosas, ¿no? Entonces yo gestiono para todo el mundo un proyecto que se llama Liquid Galaxy. Liquid Galaxy, esto es mucho rollo de texto, pero lo voy a enseñar más directamente con fotos. El Liquid Galaxy es un aparato, ¿no? No es un software solamente. Es un aparato, ahí podéis ver fotos. Es un aparato que lo que es un clúster de ordenadores, normalmente funciona con Linux y funciona con Google Earth o con otra plataforma de mapas, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es ver de una forma interactiva e inmersiva, porque fijaos esa personita que está ahí en medio, alrededor de pantallas, lo que hacemos es visualizar datos encima de mapas, ¿no? Esto lo monté, fijaos, ya el tiempo que llevo con este rollo, en el año 2012, para Google. Fui a trabajar para ellos en su congreso mundial en San Francisco. Hice estas versiones que veis aquí, pero he montado más de 300 en todo el mundo. Esta que podéis ver aquí está en París, la podéis ver algún día, está montada en el suelo, no se pasa por encima, se ve de esta manera, de este sitio. Esto, por ejemplo, está en una universidad americana. Fijaos qué montón de pantallas. Pensad que cada pantalla tiene Full HD, imaginaos la resolución que tienen estos mapas. Esto es una de despacho con muchos monitores. O esto que os voy a enseñar ahora, que os lo voy a enseñar callado, y cuando haya acabado el vídeo, veremos si se oye. Otra cosa es eso. ¿Se oye, Lat? No. Creo que está muteado el vídeo. ¿Sí? No sé. Muteado. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que hace una cosa muy rara esto y no me deja acceder al... Bueno, de todas formas, eso sí, ahora. ¿Se oye ahora? Es una musiquita, no tiene nada, es simplemente curiosidad. Fijaros, este aparato es el más grande que tenemos montado. Tiene 8 proyectores, he dicho 8. Vosotros veis 3 paredes del suelo y para cada pared, para que se vea con este nivel de luminosidad, tienen 2 proyectores por cada pared. Este montaje está hecho en la central mundial de Google en San Francisco, en un edificio que se llama Partnerplex. Esto lo monté hace unos cuantos años, costó una millonada y es impresionante. A los de Google les gusta tanto el sitio
que lo llaman el holodeck, como de Star Trek, para que te puedes teletransportar, porque te pones dentro y dices, me quiero ir a Valencia. Y en un segundo estás navegando por dentro de la ciudad de las artes y las ciencias, viendo todo aquello y flipas, ¿no? Pero después me voy a Singapur o me voy a no sé dónde. Y estás dentro de la misma presentación. Liquid Galaxy es una herramienta muy potente. Después de Liquid Galaxy lo que tengo montado es una comunidad mundial, ¿vale? Que se llama Liquid Galaxy Project, ¿no? Y ahí es donde tenemos centenares de desarrolladores. Aquí he puesto unas cuantas de las fotos suyas, hay muchísimos más. Una comunidad mundial de estudiantes, mentores y otros colaboradores en el proyecto, ¿no? Toda la información nuestra la tenéis ahí en esa web que es liquidgalaxy.eu. Y además lo que tengo es un laboratorio que creé aquí en Lérida hace también bastante tiempo, donde más de 100 estudiantes han pasado de todo el mundo y vienen aquí a hacer sus proyectos de fin de grado, como vosotros podéis necesitar si estáis en cuartos, proyectos de máster, vienen a hacer las prácticas de empresa y también he tenido varios que se han doctorado, ¿no? Y entonces Google a estos estudiantes a veces pues los selecciona también para las becas. Estos vienen a unas cuantas fotos para que veáis. Este es el laboratorio, estas son gente del verano pasado. Acostumbro a tener también siempre bastantes chicas. Aquí veis que trabajan con 3 o 5 pantallas. Tenemos de 3, 5, de 7 y después tenemos los gigantescos que habéis visto antes. Esos están instalados en sitios, no son para trabajar. Aquí veis muchas más fotografías de estudiantes. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los grandes que tenemos, que tiene 7 pantallas de 55 pulgadas. Este pesa 1 tonelada de peso. Esto es en una jornada de presentación de proyectos de estudiantes. Y esto es los estudiantes que tuve este año pasado, que tuvimos, que además, orgullosamente digo que por primera vez en todos los años que llevo en esto, conseguí que hubiera 50% de mujeres. ¿Vale? 50% de chicas, 50% de chicos. 8 estudiantes tuvimos. Y después estos son algunos de los mentores. Había 8 estudiantes, pero realmente detrás había 32 mentores. ¿Por qué? Porque, bueno, están especializados en cosas concretas que a veces hace falta y entran mentores a ayudar. Imaginar que haces un proyecto de IA, haces un proyecto de Big Data, haces un proyecto de lo que sea y el mentor que tienes asignado pues no domina todas las técnicas y entonces entran otros mentores. La mayoría de estos mentores son además leads de GDG Spain, o sea, son leads en diferentes ciudades de España. Estos son algunos de los ejemplos de los proyectos que hicimos este año. Básicamente hicimos cosas de Android, o sea, con Android hicimos programas que controlaban a estas pantallas gigantescas que habéis visto. Y después hicimos mucho también, ya hace años que hacemos muchas cosas de inteligencia artificial. Lo que hacemos son datos y los visualizamos en nuestras pantallas, ¿no? El proyecto a la izquierda, el Seaside Forecasting, lo que hacía es coger datos abiertos de temperaturas del mar del mundo y hacer una predicción de cómo iba a haber el tiempo en aquella zona. O el proyecto de medio, que lo que hacía es visualizar con cámaras de seguridad parkings y automáticamente ser capaz de saber qué espacios están abiertos, ocupados, libres, para poder aparcar. Todo esto se visualiza siempre en nuestras pantallas gigantescas. Y después el último ejemplo, que es un programa para que tú te ponías delante del Galaxy y querías moverte dentro del Galaxy, lo hacías con el cuerpo utilizando un PostNet y TensorFlow, y movías el cuerpo y querías irte a la derecha, movías el brazo hacia la derecha y se movía el sistema hacia la derecha. Pensar que llevamos muchos años y tenemos docenas y docenas de proyectos, ¿no? Además del Liquid Galaxy Lab que tengo aquí en Lérida, lo que tengo hecho es más laboratorios en todo el mundo. Tengo un laboratorio en Brasil también, Facens, en la Universidad de Facens, en Sorocaba, al lado de Sao Paulo. Tengo otro en Sydney, en Australia, se llama Wonderama. Tengo uno en Nueva York que se llama Endpoint Corporation. Esta es una empresa que se dedica además a hacer instalaciones profesionales del asunto, no el tema de open source, sino hacer ya código, digamos, para empresas. Y como os decía antes a los organizadores, esta semana he hecho 5 charlas como esta y llevo, no 50, esto está desautorizado, llevo más de 70 charlas del Google Summer Code en 7 países del mundo. Bueno, una cosa, y ya estoy acabando. Google tenía hasta ahora otro proyecto que era muy chulo, se llama Codein. No era para vosotros, era para estudiantes de 13 a 17 años, pero era súper chulo, porque los estudiantes, en vez de hacer chicos y chicas muy jóvenes, durante la Navidad se dedicaban a programar también, pero no solamente a programar, sino a hacer documentos, a hacer investigación, a hacer calidad y a hacer diseño. Entonces lo que hacían era hacer pequeños proyectitos de 3 o 6 horas y era muy chulo porque teníamos muchísimos estudiantes y se lo curraban de una manera chachi. Mira, el año pasado tuvimos 275 tareas, 44 mentores trabajando de 7 países, 750 estudiantes se presentaron, que hicieron más de 1.500 tareas. Bueno, y en total en el GCI del año pasado se hicieron más de 21.000 tareas. O sea, los números son brutales. Pero
por desgracia, Google este año ha cancelado el proyecto después de 10 años y ha decidido que ya no hay más Google Codeine. Pero lo enseño para que veáis esto que os enseño ahora, ¿no? Los estudiantes lo que hacían también eran cosas que no solamente eran códigos, se hacían también diseños. El bicho que veis a la derecha se llama Mr. Worldwide y es nuestra mascota. Lo diseñó un estudiante creo que de Hungría, no estoy seguro ahora dónde era, y lo adoptamos con nuestra mascota. Y después, bueno, hacían catálogos, hacían diseños en 3D, hacían logos, o después hacían código, por supuesto. Por ejemplo, abajo a la izquierda veis que hay un portátil con 3 máquinas virtuales ejecutando en Liquid Galaxy. El año pasado solamente hicieron 150 instalaciones con máquinas virtuales estudiantes de 13 años. 13 a 16 años, 13 a 17 años. Muchos de 13. Y esto es una slide que me gusta mucho, ya es la última, y es que hacemos cosas con hardware para controlar el Liquid Galaxy. Por ejemplo, muchos estudiantes hacen aplicaciones con Arduino, ¿no? El guante que veis a la derecha, según mueve los dedos, pues se mueven las pantallas del Liquid Galaxy, ¿no? O tenemos también por micrófonos, se ve a la izquierda, por un keypad o por un sensor de ultrasónicos, botones, o con eso controlamos el Liquid Galaxy. Lo chulo de estos proyectos es que están hechos por estudiantes súper jovencitos. Después también tenemos proyectos hechos por estudiantes como vosotros, ya un poco más grandes, pero estos estaban hechos por estudiantes súper jóvenes. Y además, como tenemos ahí una buena comunidad de jóvenes, después de varios años trabajando en el Google Codeine, lo que tenemos es un podcast, igual que el que hacemos con el amigo Vlad cada mes y los TSC españoles, pues tenemos un podcast también que lo empezamos este verano pasado, digamos ya 7 o 8 ediciones, y en el cual estos estudiantes, algunos de los que veis aquí son de la India, de Vancouver, Canadá, Sri Lanka. Es un podcast que hacemos cada mes en inglés, y los estudiantes vienen a hablar de sus proyectos y de comunidades y de software abierto y tal, y es muy chulo. Os invito a que busquéis la dirección GCIers en mi canal, en YouTube, y os saldrá. Y esto es para acabar ya. Vosotros como estudiantes universitarios, pues bueno, lo que tenéis que hacer es pensar si tenéis interés en aplicar a esto, iros a la página web esta que os he dicho de Google, estar al corriente ahí de las instrucciones, pero básicamente el 29 de marzo es cuando se abre la veda para que presentáis las aplicaciones. Nosotros lo haremos el 29 de enero. Y entonces, en el momento que estén las organizaciones publicadas, ya podéis ir a mirar qué proyectos tienen y tal. Podéis preguntar, hablar con ellos, y a partir de ahí, pues, si tenéis suerte y os seleccionan, pues después, durante el verano, hacer la beca. Esto también es un resumen de lo que era la elegibilidad para una organización o para un estudiante. ¿Vale? Y lo más importante, no seáis tímidos ni tímidas, porque el no de Google lo tenéis ya. Lo único que podéis conseguir es el sí, ¿vale? O sea, es relativamente fácil entrar a Google Summer of Code. Muchos estudiantes nos dicen, a mí no me van a seccionar, yo no sé. Bueno, es que hay muchos proyectos, hay muchas ideas diferentes. Simplemente es buscar el que más os interese a vosotros, llamar a la puerta, sobre todo interactuar mucho con ellos, con los mentores, enviarles mails, ver que tenéis interés, y tenéis muchas posibilidades, os lo digo en serio. El año pasado se seleccionaron 1.800 estudiantes, creo, de todo el mundo. Y hasta aquí es mi presentación. Ahí tenéis mis textos. En todas las partes estoy como Andreu Ibáñez, excepto en Instagram, donde soy el único Andreu. ¿Vale? Cualquier cosa me podéis contactar por ahí. También tenéis mi página web personal. Pero si ponéis Andreu Ibáñez en Google, os salen páginas y páginas y páginas mías de mis proyectos. Y con esto, Vlad, os paso el control a vosotros, pues si hay preguntas. Pues gracias por la presentación. Y nada, ¿hay algunas dudas? ¿Algunas preguntas? Bueno, pues tengo una. Si mi objetivo, por ejemplo, es llegar a Google, ¿eso me podría ayudar para el currículum? Cuando dices llegar, quiere decir trabajar en Google. Claro. Con total seguridad. Es más, cuando los estudiantes en algunos proyectos, en el Google Codeine, por ejemplo, cuando Google selecciona unos ganadores, nos los llevamos a California y lo primero que hacen es sentarlos con la gente de recruiting, pero para que sepan cómo funciona el tema. O sea que Google se fija muchísimo. Se va a fijar una empresa donde vayas a trabajar y se va a fijar Google. Si tú aplicas a Google y dices que has estado becado en el Google Codeine, te van a mirar con mucho más cariño.